Mi nombre es Elena Cárdenas y seguimos en De Cara al Futuro con este interesante tema del mundo de las artes. El día de hoy tenemos a la doctora Sandra Uribe, quien nos está dando un poquito de luz en este tema y también nos está contando sobre su experiencia en el transcurrir de este maravilloso mundo. Y bueno, continuando en lo que nos quedamos el bloque pasado, me gustaría que me comentaras cuál es tu proceso creativo, cómo te inspiras, cuáles son los pasos, de dónde surge todo esto. Fíjate que, como lo comentaba cuando empecé, lo que tenía, lo que marcaba de alguna manera, en gran medida, todo lo que yo producía era mi contacto con lo que yo, con los libros o con las revistas que en aquel entonces tenía a la mano y al alcance. Esta información que para mí era nueva me ayudaba a enriquecer o a complementar ciertas ideas que yo tenía. Esto se modificó porque en mis inicios yo trabajé mucho la figura humana, que era como muy recurrente en mi propuesta, y creo que la exploté al máximo, a tal grado que decidí ya dejar esa parte, pero más bien la parte de la representación de la figura del cuerpo humano como tal, ¿no? Después empecé a trabajar, actualmente estoy trabajando propuestas que tienen que ver con el rostro, porque pues surgió una necesidad muy personal de reproducir ciertos rasgos característicos de personas y expresar como estados de ánimo que también tienen que ver conmigo a través de otros rostros. Y el proceso creativo se alimenta mucho de mi contexto, de lo que vivo, con quién estoy en contacto, y también tiene mucho que ver con las necesidades como personales. Y con las etapas que vivo. Por ejemplo, pasé por una etapa en la que justamente en mi formación de doctorado tuve que dejar un rato de producir porque el doctorado exigía tiempo o demandaba tiempo que no me daba espacio para la producción como tal, y entonces paré. Pero eso me dio elementos mucho más enriquecedores porque entré a un mundo de otra información nueva o de un conocimiento nuevo que me brindó elementos para plantear otro tipo de propuestas. Entonces, pues, ¿cómo surge, cómo se alimenta? Pues mucho de la información con la que yo pueda estar en contacto, del contexto, del estado de ánimo, de las circunstancias que uno vive, porque también las circunstancias o las experiencias con las personas que estamos cercanas también nos dan elementos para crear, ¿no? Y eso, pero lo más importante pues es la necesidad de crear. O sea, el proceso creativo surge de la necesidad de crear, y la necesidad de crear se da pues todos los días, a menos que haya situaciones que me lo impidan, pero como este caso, lo comento del doctorado, que sí me impedía, pero sí creo que tiene mucho que ver también con los materiales que tengo al alcance. En ocasiones hay materiales que yo veo, que identifico que pueden de alguna manera sugerir algunas propuestas con ciertas características, y esos materiales pues son como que el punto de partida para crear o para construir una propuesta plástica. Muchas veces una plática, un discurso, una lectura, algo que encuentro de manera circunstancial. Yo tengo la oportunidad de estar en contacto con muchas propuestas de arte, porque actualmente estoy incorporada a la Pinacoteca Universitaria, a la red a la Dirección de Patrimonio, red de museos, y eso también me ha permitido muchísimo enriquecer mi proceso creativo. ¿Por qué? Porque estoy en contacto con otro tipo de propuestas que de alguna manera abren mi panorama, de colores, de texturas, de propuestas plásticas que incorporan elementos de otras culturas que quizás en algún momento considero que pueden servir para mis propuestas, o que yo puedo incorporar interpretadas de otra manera, ¿no? O representadas de otra manera a partir de mi propio estilo. O sea, todo lo que está transcurriendo en tu vida
permea y sale absolutamente plasmado en la todo. obra. Yo creo que las vivencias, las experiencias, el contacto con nuestros afectos nos dan elementos a nosotros para crear y eso conforma el proceso creativo. El proceso creativo no es nada más el momento en el que se sienta uno te puedo decir, pues es cuando preparo un lienzo y el lienzo lo preparo así, pero todo lo que uno vive en el día a día son elementos que de alguna manera van abonando al proceso creativo que uno guarda ahí, ¿no? Y que en el momento en el que nos sentamos ante un lienzo, por ejemplo, yo me siento ante un soporte en blanco, ya traigo ideas que yo quiero desarrollar y el cuadro se va construyendo, en mi caso, siempre de manera espontánea. Poco realizo bocetos, sí realizo bocetos, pero los bocetos no definen en todo la propuesta, sino que los bocetos me guían un poquito en lo que yo quiero trabajar y lo voy definiendo conforme yo considero que el cuadro lo va necesitando. ¿Así? Muy personal es el proceso de cada quien. ¿Nos podrías hablar de algunas, tal vez, proyectos, obras que has hecho, ya sea de manera personal o con tus estudiantes en la escuela, los hayas desarrollado? ¿Algunos que sean significativos para ti? Obras de arte o plástica. Proyectos. Por ejemplo, yo vi que para tu doctorado analizaron, no sé bien qué analizaron, pero 3 esculturas de Colima, que eran los perritos bailarines, la figura obscena y el toro de la biblioteca Casa de la Rafaela Suárez. Ajá. Mira que es interesante este proyecto porque es un proyecto para entradas interdisciplinario, en el que se consideraron otras disciplinas que pudieron participar en esta propuesta como tal. Y sí, el proyecto involucra la participación de estudiantes universitarios. Mi intención justamente como profesora universitaria y como profesora de arte de jóvenes, surgió una inquietud muy personal de entender cómo es que las personas leen las obras de arte o qué pasa con las personas cuando están ante una obra de arte, ante una escultura, particularmente arte público. En diversas ocasiones se me cuestionó por qué haces un estudio que tiene que ver con esculturas si tú eres pintora como tal, porque yo creo que las disciplinas no están peleadas unas con otras. El arte público, particularmente en Colima, es un asunto que está poco visto, está poco estudiado y que tiene relevancia en la vida de las personas porque está ahí y es un elemento con el que todos día a día interactuamos. Entonces, bueno, fue un proyecto que surge por una necesidad de entender qué es lo que pasa con las personas que en el día a día interactúan con estas esculturas o con estas piezas que están ahí que aparentemente no tienen nada más que embellecer un espacio. Pero en ese proceso, la interacción con los jóvenes me dieron muchísima información muy interesante de muchas preguntas que surgieron y las respuestas se fueron dando de una manera muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque trabajé con grupos de estudiantes de diferentes disciplinas, de estudiantes de arte y estudiantes de la Facultad de Derecho, trabajé con estudiantes del IUBA, trabajé con estudiantes de la Escuela de Filosofía, grupos de estudiantes de la Escuela de la Facultad de Ciencias, de Matemáticas y... Ciencias de la Educación. Ajá. No, Ciencias... Ciencias. Física y matemáticas creo que son, con ellos, y trabajé con unos grupos de estudiantes de INEA. Y pues esto fue un proyecto que me permitió no solamente responder mis preguntas de investigación, sino que a ellos abrirles pues yo digo que el mundo a la experiencia de acercarse a 3 esculturas que son esculturas muy bellas y que son esculturas pues que de alguna manera constantemente las podemos ver, pero que para ellos marcó, de verdad lo digo, marcó una experiencia muy, muy significativa. Y aparte, bueno, de ese proyecto que fue sobre arte público, sobre apreciación artística y sobre experiencia estética, que son 3 conceptos claves que marcaron mi trabajo de investigación.
Aparte de este proyecto, he desarrollado otro tipo de proyectos con estudiantes también que creo que de alguna manera han permitido o permitieron en su momento enriquecer la visión de ellos, mucho de, como lo dije, de su contexto, de su cultura, de su entorno y mucho también de quiénes son, porque tuve la oportunidad de desarrollar proyectos de viajes estudiantiles. Esos proyectos fueron muy interesantes porque cuando estuve dando clases en la licenciatura de artes aquí en la Universidad de Colima, tuve la oportunidad de llevar a cabo muchos viajes de estudio a diferentes partes del país, museos, particularmente el objetivo era ir a museos, conocer todo el tipo de propuestas de todos los estilos, de todas las corrientes, y que de alguna manera los estudiantes pudieran no solo conocer de técnicas, sino conocer de estilos, también, como lo decías y lo dijiste bien, buscar de una manera interna su propio estilo y encontrar pues este autoconocimiento, creo, ¿no? Y esto para mí fue muy interesante, esta dinámica, estas actividades que yo desarrollé junto con los estudiantes, además que los viajes te marcan la vida, viajes que tenían que ver con la oportunidad de ingresar a museos y a galerías, pues fue muy interesante. Y de ahí otros proyectos que también la mayoría involucraban a estudiantes porque pues es el mundo con el que yo he tenido contacto como docente y es el mundo, creo que de alguna manera pues que está como ávido también de conocer más allá de lo que las nuevas tecnologías nos dicen nada más, ¿verdad? Bueno, ya para cerrar me gustaría, porque también este programa tratamos de pues incentivar que más estudiantes, mujeres específicamente de bachillerato, que todavía están en posibilidad de elegir una carrera, me gustaría que me compartieras o que les compartieras más bien a ellas consejos o recomendaciones de por qué sí estudiar una carrera en artes. Creo que todas las carreras tienen pues la parte que nos aporta un crecimiento personal y profesional que requiere la sociedad, pero las carreras en artes, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Nos brindan o le brindan a la persona la oportunidad de pues de estar en contacto con otro tipo de personas, pero aparte, al menos en mi caso ha sido como artista, como creadora de arte y como profesionista y como académica, me ha permitido ser más creativa, creo, y lo más interesante es que el arte de alguna manera te ofrece la posibilidad de ser más reflexivo, más propositivo. Creo que cuando las personas tienen la oportunidad de experimentar una carrera de arte, pues la principal exigencia es que podamos nosotros cuestionar mucho de nuestra propia existencia y la otra cuestionar muchas cosas de las realidades que vivimos y entonces contribuir con eso a cambiar y a mejorar las condiciones de la propia sociedad. Lo viví con mi propio estudio de doctorado, que de muchas de las vertientes que surgieron de esa investigación, me di cuenta y reafirmé que el arte es muy importante porque a través del arte podemos nosotros aprender, fortalece nuestra capacidad no solo motriz, nuestra atención, fortalece nuestra memoria. Hay muchas bondades que se fortalecen, pero también yo creo que lo más importante es el arte nos reafirma mucho
pues quienes somos, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda mucho a contribuir a una mejor sociedad, ¿no? Muy bien, te agradezco que estés el día de hoy, Sandra. Muchas gracias por acompañarnos. Quedas invitado a una segunda parte porque sabemos que el tiempo es muy cortito, entonces por aquí te estaremos invitando nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Yo fui Selene Cárdenas y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.